Entonces, saludos, buenas tardes. Esto es estadística, fundamento de estadística, sesión 28. La clase pasada hablamos de clasificación de variables. En esta clase vamos a abordar lo que es la unidad 2, organización y presentación de datos. Vamos a explicar esta diapositiva que está acá. Tenemos que estadística Tenemos que estadística, el concepto de estadística es una ciencia, método, técnica o herramienta que se utiliza en el proceso de recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos para sacar conclusiones y con esas conclusiones se toman las decisiones. El uso de la estadística dice que no existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, comparación de alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pago, etc. Cotidianamente, censos, índices de precios, ajuste de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etc. Empresarialmente, control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes, proyectos de inversión. En todas esas actividades se utiliza la estadística. Aplicación de la estadística se aplica en todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo en la sociedad. Importancia de la estadística, de qué sirve tener datos si no son representados, qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta, es bueno suponer información para su análisis. Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso. Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre. ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación objeto de estudio, entonces estamos haciendo estadística. Tenemos aquí la ventaja que ofrece la estadística. El empleo correcto permite visualizar los datos, medir la variable, apoyar las decisiones, reducir los riesgos, organizar la información, tener certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbre, integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, mejora de elección, eficacia en el manejo de información, entre otros. La estadística, decíamos en la primera unidad, que la estadística se divide en dos grandes ramas, estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva, esta estadística que ustedes están cursando conmigo ahora, trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de observaciones. Emplean tabla, gráfico y cálculo de parámetros y estimadores. Esa es la descriptiva. La inferencial es la que se pretende estudiar la población partiendo del estudio de una muestra. Se aplican pruebas de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación, etc. Tenemos las definiciones básicas de población y muestra. Población es el conjunto de elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Cuando se habla de todos los elementos, digamos todos los estudiantes de la UAS, esa es la población. Muestra es que de ese todo se extrae una pequeña porción, la cual va a ser estudiada. Esa es la muestra. Variable estadística, hablamos de variables, cada uno de los rasgos características que se quieren estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. ¿Cuáles son ejemplos de variables? Género, hombre y mujer, edad, carrera, estatura, tiempo en servicio. Esos son variables. Dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar y medir. Parámetro es cuando hacemos una medida a partir de los datos de una población. Si a todos los estudiantes de la UAS
le calculamos el promedio de la edad, es un parámetro. Pero si a una sesión de los estudiantes de la UAS le aplicamos el promedio de edad, es un estimador. Cuando le hacemos un cálculo a la población, se llama parámetro. Cuando le hacemos un cálculo a la muestra, se llama estimador. Las diferentes unidades de medida, como media aritmética, varianza, desviación estándar o proporción, tienen diferentes letras. Si es para el parámetro, se utilizan estas. Si es para la población, la muestra, perdón, se utilizan estas. Para la población y esta para la muestra. Las variables se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son las que se refieren a cualidades, categorías o atributos. Las cuantitativas o numéricas son las que se refieren a cantidades que son medibles numéricamente. Ejemplo, variable cualitativa puede ser ordinal o nominal. Ordinal cuando tiene orden, escala o etapas, y nominal cuando no tiene orden. Si la variable tiene una respuesta numérica, entonces puede ser discreta o continua. Discreta es cuando el cero, discreta es cuando no se puede fraccionar, cuando admite solo números enteros, cuando no se puede fraccionar. Y continuas es cuando se puede fraccionar. Las variables discretas, ejemplo, número de estudiantes, asignatura aprobada. Cuando se habla de personas, no se puede fraccionar. Cuando se habla de medidas como talla, tiempo en la universidad, cuánto el size del zapato, el peso corporal, etcétera, son continuas. Variable y su clasificación, ya la vimos. Recolección de datos, pueden ser fuente primaria, secundaria o el cuestionario. Y vamos a entrar lo más importante. Aquí están los gráficos. Existen gráficos de pastel o circular, que es este. Existen gráficos de barras verticales y horizontales. Existe esta tablita que se llama distribución de frecuencias, que es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Aquí tenemos unas cuantas cosas. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Entonces, aquí es importante que ustedes interactúen un poquito conmigo, porque yo quiero que ustedes sepan y comprendan esta parte, que es la más importante. Cuando la variable es cualitativa, la variable se llama facultad, en este caso, y las facultades que tiene la UAS son economía, ingeniería, medicina, humanidad y arte, entre otras. Cuando la variable es cualitativa, tiene respuestas que son nombres, como yo le expliqué. La cualitativa tienen como respuesta nombres o categorías. Esos nombres se llaman categorías. Ejemplo, si yo digo religión, ¿cuáles son las categorías que van aquí? Católica, evangélica, católicos, cristianos, pentecostal. Muy bien, muy bien. Si yo digo aquí estado civil, ¿cuáles son las categorías que van aquí? soltera, Casada, viuda. unión libre. Entonces eso se entiende bien. ¿Se entiende bien eso? Sí. Que la variable cualitativa aquí tienen categorías. Las que son cuantitativas o numéricas, aquí tiene clases. No son categorías, aquí son clases. Y las clases son estas. Esos intervalos, cada uno de esos intervalos es una clase. ¿Cuántas clases tiene esa tablita?
5. 5. 5. Es, 5. es muy importante que usted sepa que esa tablita tiene 5 clases. ¿Cuáles son las clases? ¿Quién me dice la segunda clase? De 5 a 9. De 5 a 9. Muy bien, esa es la segunda clase. La primera clase. De 0 De 0 a 1. De 0 a 4. Y la quinta clase. De 20 a 24. De 20 a 24. La tercera clase. De 10 a 14. De 10 a 14. Y la cuarta clase. De 15 a De 15 19. a 19. De 15 a 19. Muy bien. Es importante que usted sepa, cuando una variable es cuantitativa, numérica, aquí tiene clases, no categorías, sino clases. Y una clase viene siendo un intervalo de eso. Cada intervalo de eso es una clase. Esa tablita tiene 5 clases. Usted debe saber contarlas, cuántas tiene. Y debe saber cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta y cuál es la quinta. Esto que acompaña las clases aquí se llama frecuencia absoluta simple. Esto se llama frecuencia absoluta simple y se representa por una F minúscula y una I, FI. FI, frecuencia absoluta simple. La clase tercera, ¿cuánto es la frecuencia? 10 a 32. 32. 32. En la tercera clase, la frecuencia, Ay, profesor, entonces no me... esto es virtual. En la tercera clase, la frecuencia es el 32. En la primera clase, ¿cuál es la frecuencia? 20. En la quinta, 7. déjeme decirle que yo pongo eso en el primer parcial. Yo le pongo eso. Yo le pregunto de una tabla que le doy, le pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la tercera clase? Y hay gente que me pone el 7. Cuando se ve claramente que la tercera clase la frecuencia es el 32. ¿No es así? Sí. Entonces, Maestro. es bueno que usted aprenda, a distinguir cuál es la frecuencia que corresponde a cada clase. De 5 a 9, la frecuencia es 27. De 15 a 19, la frecuencia es 14. Entonces, si usted entendió esa parte, vamos muy bien. Vamos excelente, diría yo. Entonces, vamos a continuar. Aquí viene algo muy importante que se llama elementos de una distribución de frecuencias. Elementos de una distribución de frecuencias. El primer elemento dice clase. ¿Qué es una clase? Entonces dice que una clase son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias. Cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencias se llama clase. Si nos vamos al ejemplo anterior, una clase viene siendo del 5 al 9, otra clase del 0 al 4, otra clase del 10 al 14, y yo creo que eso se entiende muy bien, ¿verdad que sí? Sí, maestro. Clase abierta. Una clase abierta es aquella clase que no tiene un límite de que de 0 a 4. Abierta. Abierta significa. Los micrófonos que no se escucha. Abierta significa mayor de 24. Quiere decir de 24 en adelante. Mayor de 24 es de 24 en adelante, no dice fin. Entonces eso es una clase abierta. Límite de clases. Dice que son los valores que determinan a una clase.
Límite de clase son los valores que determinan a una clase. ¿Cuáles son los límites de clase? Tenemos dos límites. Límite inferior, que se representa por la letra LI, y es el que está a la izquierda de la clase, y límite superior, que es el que está a la derecha de la clase y se representa por LS. Ejemplo, en esta tabla de frecuencia, el 10 viene siendo ¿qué límite? ¿Inferior o superior? Inferior. Y el de la derecha se llama superior. Superior. Entonces, eso es otra cosa que usted debe aprender. Límite inferior en esta clase, el 5. Límite superior El 9. en esta clase, límite inferior, 15. El 15. límite 15. superior. El 19. 19. Usted se fija, el límite inferior siempre es más pequeño que el El límite superior. es más pequeño. Entonces ahí usted se da cuenta. El inferior es más pequeño que el superior y está a la izquierda. El inferior está a la izquierda, el superior está a la derecha. Eso es algo que usted tiene que sabérselo uno a uno. Seguí, Profe, permiso. dígame. Siempre salen así, por ejemplo, el inferior al lado izquierdo y el... Ok, gracias. El inferior siempre es el izquierdo y el superior siempre es el derecho. Siempre. Y el inferior es el más pequeño, el superior es el más grande. Esa es otra forma. Marca de clase. Marca de clase se llama XY. Marca de clase, pero XY también se llama punto medio. Usted le puede decir marca de clase o le puede decir punto medio, XY. Hay gente que representa el punto medio como PM. P de punto y M de medio, PM, punto medio. Pero en estadística se utiliza mucho lo que es XY, como el punto medio. Y dice que es el valor que representa una clase. Valor que representa una clase, el punto medio. Es el punto medio valor que está en el centro de la clase. El punto medio está en el centro, medio a medio de la clase. ¿Cómo se calcula el punto medio? El punto medio aquí se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y el resultado de esa suma lo divido entre 2. Repito, para calcular el punto medio o marca de clase XY, se suma el límite inferior más Más. el límite superior. Y lo que da lo divide entre 2. Se divide entre 2. El resultado se divide entre 2. Ejemplo acá adelante. Si estamos aquí, ¿cuál es el punto medio de la segunda clase? ¿Quién me lo dice? Punto medio de la segunda clase. 7. 7. ¿Qué usted hizo para llegar al 7. punto? Así 7. Bueno, 5,9 y lo dividí entre 2. exactamente. Usted suma el límite inferior, que es 5, más límite superior, que es 9. ¿Le da cuánto? 14. Y luego lo divide entre 2. Y el punto medio es 7. 7. Si es la primera clase, ¿cuánto da el punto medio? 2. 2. 0 más 4 da 4, dividido entre 2 da 2. En la clase del 15 al 19, ¿cuánto es el punto medio? 15 más 17. Muy bien. Y en la última clase, ¿cuánto es el punto medio? 22. Okay. Entonces, yo pregunto 22. la pregunta del millón. La pregunta del millón dice, ¿cuántas personas no entienden eso? De cómo calcular el punto medio. ¿Quién no sabe calcular el punto medio? Que pregunte ahora o que calle para siempre, como dicen por ahí.
el punto medio. ¿Quién sabe, quién no sabe calcular el punto medio? Puede preguntar. Y ya que no quieren preguntar, se suma el numerito de la izquierda con el numerito de la derecha y el resultado se divide entre 2. Entonces pasamos a otra parte que se llama intervalo de clase. IC se llama intervalo de clase. Y dice que el intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencias. Valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencias. Es el intervalo de clase. Si a usted le dan una tablita que está hecha, como esta que está hecha, y usted necesita sacar el intervalo de clase, ¿cómo usted lo saca? Para usted sacar el intervalo de clase, usted agarra o selecciona un límite inferior, el inferior que usted quiera de todos. Yo voy a seleccionar este 10. Y a ese inferior que seleccioné, le voy a restar el inferior anterior, el 5. Yo seleccioné el 10, le voy a restar el anterior, que es el 5. ¿Cuánto da? 5. 5. El intervalo de clase de esa tabla es 5. El intervalo de clase es 5. Si usted quiere seleccionarlo con otros números, el 20, le resto el anterior, que es 15. ¿Y cuánto da el intervalo? 5. Entonces, de esa forma, usted nunca se va a equivocar. Si usted el intervalo de clase, cuando le dan una tabla hecha, usted agarra un límite inferior y le resta el anterior, nunca se va a equivocar. Ahora yo pregunto, de 0 a 4, ¿de cuánto en cuánto va ese intervalo? ¿De cuánto a cuánto va el intervalo de 0 a 4? 3. ¿Eh? 3 sería. Usted diría que 3, otros dirían que 4, pero la Cero, maestro. ¿eh? Yo creo que 2. Cero. Yo creo que 2. El intervalo de 5 a 9, ¿cuánto hay? 4. Entonces, por eso le digo que el intervalo de clase no lo saquen así, porque si usted dice a 9 le resto 5, me da 4, y ese intervalo en estadística no va de 4 en 4. Ese intervalo, según lo calculamos, va de 5 en 5. La forma correcta de usted saber de cuánto en cuánto que va el intervalo, usted a un límite inferior le resta el límite inferior anterior. Ejemplo, usted agarra ese 5 y le resta el anterior que es 0, 5 menos 0, 5, y usted dice que ese intervalo va de 5 en 5. Para que no se equivoque, porque si usted se equivoca seleccionando el intervalo va a tener toda la operación mal. ¿Por qué va de 5 en 5? Porque es un intervalo inclusive. ¿Qué significa inclusive? Usted cuenta con las manos, es el mejor método. Si el de 5 a 9 que vamos a analizar, inicia en el 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces va de 5 en 5. Si lo hace del día al 14, empieza el primero 10, 11, 12, 13 y 14. Si lo hace de 0 a 4, empieza por el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces el intervalo va de 5 en 5. ¿De acuerdo? Sí, Para profe. que no se me equivoque ahí, en esa sencillez. Cuando usted tenga una tabla hecha y quiera saber de cuánto el intervalo, si no lo quiere hacer con los dedos, seleccione un límite inferior y réstele el anterior. Y ahí lo encuentra de una vez.
Entonces, Maestro, dígame. También para un lado. la sesión me sacó y me quedé, o sea, me perdí un poquito después donde usted está hablando de restar. No que a un límite inferior usted le resta el anterior y así encuentra el intervalo de clase. Si quiero encontrar de cuánto en cuánto va ese intervalo en esta tabla, que es un dato que yo necesito, yo agarro un límite inferior, digamos el 15, y le resto el anterior, que es 10, y ya tengo el resultado. 5 el resultado. Eso fue lo que Maestro, una pregunta. dije. ¿Siempre se va a sumar o restar o dividir? ¿O cómo? Explícame un poquito esa parte ahí, porque De sumar. hay, a veces que digo, si siempre hay que sumar o dividir o restar. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Si tú vas a buscar el punto medio, si vas a buscar el punto medio, tiene que sumar los dos límites y dividirlo entre 2. Si voy a buscar el punto medio en esa clase, yo digo 5 más 9, 14, entre 2 a 7. El punto medio es 7. Si voy a buscar punto medio. Pero si voy a buscar el intervalo de clase, a un límite inferior, digamos el 10, le resto el anterior que el 5 y da 5. Ok. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a hacer ejercicios sobre eso. Tenemos aquí lo más importante para mí en esta asignatura, se llama regla de Sturges y debe copiarla de la forma en que se la voy a decir. Regla de Sturges. Regla de Sturges. La regla de Sturges inicia con lo que llamamos el rango, R. R significa rango, rango. El rango es igual, dice la fórmula, X max menos X min. Eso significa el número máximo menos el número mínimo. Repito, rango es igual, número máximo menos número mínimo. Máximo menos mínimo. Eso es rango. Como ya sabemos lo que es rango, ahora tenemos que saber qué es el número de clase, que es K. K significa número de clases. K significa número de clases. Y el número de clases va a ser igual a esta fórmula que es fija. Esa fórmula no cambia. 1 más 3.3 logaritmo de n. 1 más 3.3 logaritmo de n. Ese es el número de clases. 1 más 3.3 logaritmo de n. Si yo voy a hacer un ejercicio con esa fórmula, lo único que yo debo saber es cuánto vale n. ¿Y cuánto vale n? N vale el número de datos del tamaño de la muestra. Ejemplo, si yo tengo 50 numeritos, n vale 50. Si yo tengo 25 numeritos, n vale 25. Si yo tengo 10 numeritos, n vale 10. N vale la cantidad de números que yo tengo. Y por último, tenemos el intervalo de clase IC, intervalo de clase, que cuando voy a construir una tabla de frecuencia, debo dividir el rango entre K, que es el número de clase. Rango entre número de clases me da el intervalo de clases. Intervalo de clases es igual rango entre número de clases. Entonces ya ahí tengo mis 3 fórmulas que necesito para poder hacer mi ejercicio. Ahí tengo mis 3 fórmulas para hacer mi ejercicio. Y Ahora yo le voy a hacer una pregunta, maestro. ¿Pueden repetirla otra vez, por favor? ok. Yo decía, la primera es el rango. Rango es igual X máximo, número máximo menos el número mínimo. Eso es rango.
número de clase, que es la K, número de clases, es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Así de simple. Y por último, intervalo de clase es igual al rango entre el número de clase. Esas son las tres fórmulas de la regla de Sturges. Entonces, vamos a verlo aquí en número. Antes que se nos acabe el tiempo, que ustedes lo vean aquí en número. Yo tengo ese ejercicio que es los datos de 50 alumnos de la Facultad de Economía del dinero que ellos gastan diariamente en fotocopia. Un estudiante de la UAS, ¿cuánto gasta diariamente en fotocopia? Al primer estudiante que se le preguntó dijo que gasta 30 pesos. Hubo otro que dijo que gasta 21, otro gasta 34, otro 28, otro 47. Y así, esos son los datos de los 50 estudiantes, las respuestas que dieron. ¿Cuánto gastan diariamente en fotocopia? Entonces, nos piden que hagamos una tabla de frecuencias. Para yo hacer una tabla de frecuencia con esos datos, primero debo saber cuál es el número máximo, cuál es el número más alto que hay ahí. ¿Quién me dice? 47. 49. 49. Por favor, apaga los micrófonos. El número más Apaga los alto que hay micrófonos, ahí por favor. es el 40. 49. El más Lo más pequeño alto que de hay. eso no es. 15. 17. 15. 15. El 15, el más pequeño. El 15, profe. Lo primero que usted debe hacer cuando le dan un conjunto de datos es buscar el número más alto y el número más bajo. El más grande, el más pequeño, el máximo, el mínimo. Después que usted lo tiene, ahora ya usted puede calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Quién me dice? Restando el 49 menos El 15. número mínimo, el número máximo menos el número mínimo. ¿Y cuánto da eso a ustedes? 34. Entonces el rango es restar el número máximo menos el mínimo, que es 49 menos 15, da 34. Entonces, ya calculé el rango. Ahora viene algo que se llama número de clase. La fórmula es 1 más 3.3 logaritmo de n. Todas las calculadoras tienen una tecla que se llama LOG. Búsquela, LOG. ¿Cuántos datos son que hay aquí arriba? ¿Qué me dice? El título usted lo lee y le dice de una vez. ¿Cuántos datos hay? 50. 50. Esa n de la fórmula vale ¿cuánto? 50. 50. Esa n vale 50. Entonces, para usted resolver esto, usted dice, primero empieza por detrás y termina adelante. Usted dice, logaritmo de 50, ¿cuánto da? Escriba, LOG 50 es igual. Logaritmo Por favor, la de persona 50. que tiene el micrófono encendido, vamos a cooperar porque no vamos a entender nada. Logaritmo de 50, quedan 3 minutos. Logaritmo de 50, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 1.6. Es igual. 1.6. Es igual. Multiplíquelo por 3.3 ahora. Y déle es igual. 5.60. Ahora. 5.28. Súmele 1 ahora. 6.28. Hágalo de nuevo. 6.60. Logaritmo de 6.60. 50 multiplicado por 3.3 es igual y después le sumo 1. Da 6.60. Sí. Ese 6.60 siempre se va a aproximar al siguiente número. Siempre se va a aproximar al siguiente número.
Ese 660 se aproxima al siguiente número, que es el 7. ¿De acuerdo? Siempre que dé decimal, se aproxima al siguiente número. Después del 6, ¿cuál va? El 7. El 7. Si eso se entendió, por último, calculo el intervalo de clase, que es simplemente dividir el rango entre el número de clase. Si divido el rango, ¿cuánto es el rango? 34. Si lo divido entre el número de clase, que es 7, lo calculé casi ahora, míralo ahí, 7, ¿cuánto da? 34 entre 4.85. 4.8. Ese número que da decimal siempre se va a aproximar al siguiente número. Después del 4, ¿cuál sigue? Somos 5 entonces. El El 5. Después del 4 va el 5. Entonces, siempre se aproxima al siguiente número. Entonces ya ahí yo calculé la regla de Sturge, busqué rango, busqué número de clase que es 7 y busqué intervalo de clase que es 5. Tengo todo completo. ¿Quién no entendió esa parte? Está bien. Entonces, Bueno, profe, más o menos entendí algo, porque es que Más o lo de menos. paso me siento más o menos. lo va a entender más despacio cuando vea el video. Eso sí. En la clase que viene vamos a hacer ese ejercicio, lo vamos a completar. Ahora mismo vamos a salir para pasar la lista. Vamos a salir y vamos a entrar al mismo link para pasar la lista, ¿ok?